Lo primero es que pues hoy vamos a terminar buena parte de la historia de la ciudad. Vamos a movernos en sus líneas de tiempo. Vamos a ver el final de la época en que Venecia es una república que goza de una enorme autonomía. Como les decía, el apelativo de la Serenísima se lo va a ganar por su forma de adelantar la política, porque a pesar de lo turbulento de la historia en la que está inscrita su propia historia, Venecia logró mantener un sino que la llevó a ser una ciudad relativamente muy pacífica en comparación con sus ciudades vecinas italianas y con una gran habilidad de negociación. Sobre todo, como les decía, adelantó una política muy equilibrada en relación a Roma. Después de hablar de la historia de la ciudad en su autonomía, que es hasta la llegada de Napoleón, vamos a hablar un poco del Risorgimento italiano, o sea, de lo que fue la unificación de Italia, y vamos a hacer dos pinceladas sobre la historia contemporánea. A esa historia contemporánea volveremos más adelante si nos queda tiempo. Después vamos a emprender un tour por la ciudad, en su construcción, cómo fueron apareciendo las edificaciones y vamos a ir familiarizándonos con esas edificaciones. Y vamos a hacer una visita detenida a San Marcos, no tan detenida al Palacio Ducal, porque son visitas muy extensas y la del Palacio Ducal, más bien les voy a dejar que si ustedes terminado el curso quieren que la hagamos, la hacemos como un extra, porque es mucho. Venecia es una ciudad llena de arte. Lo que pasa es que la ciudad es tan sobreestimulante para el viajero, la viajera, que muchas veces como que se nos olvida esa connotación y nos quedamos embebidas en la arquitectura y no entramos tanto en los desarrollos de pintura o de escultura que pueden haber en Venecia. Entonces siempre pensamos como Florencia, la ciudad que nos va a bajar eternamente en el arte y no tan profundamente Venecia, digamos, en el arte no arquitectónico. Pero cuando nos detenemos nos damos cuenta de que Venecia es una ciudad que cada vez nos sorprende más. Bien, habíamos quedado en la parte en que ya hablamos de la Venecia marítima, ya nos dimos cuenta de cómo esta ciudad logró un desarrollo sorprendente. Luego espero que nos quede tiempo para mirar por qué fue posible ese gran desarrollo que está a través de la historia de la sal en Venecia. Hacia el siglo XII la sal es moneda para Venecia y Venecia tiene casi que el privilegio de ser el mayor proveedor de sal en el Mediterráneo. Y la sal, pues, es un producto muy deseado y eso le permite a Venecia hacer este vínculo tan particular, especialmente con la parte bizantina. De eso vamos a hablar la próxima vez de nuevo un poquito y a partir de allí catapultarse hacia el Mediterráneo, sobre todo porque Venecia va a cumplir, como decíamos la vez pasada, una función muy especial en relación con las cruzadas. De Venecia van a salir los cruzados que van a partir hacia la primera cruzada y hacia las posteriores y va a tener un papel destacadísimo en la fatídica cuarta cruzada. Yo digo fatídica porque me parece muy triste que el cristianismo católico se haya volcado de esa forma sobre Bizancio, pero he de decir también que la Cuarta Cruzada le significó a Venecia una gran parte de su esplendor. De eso vamos a hablar después. Entonces habemos quedado en los siglos XIV y XV. Y decíamos que Venecia no solamente se expandió hacia la periferia, sino que también tuvo un desarrollo fundamental dentro del propio contexto italiano. Se destacó, como hablábamos ahorita, por una gran paz social y por una marcada libertad.
al punto que cuando hablábamos del carnaval veíamos cómo se usan las máscaras de bauta y las capas negras para garantizar el anonimato en las votaciones. Decir que Venecia fue la ciudad de Europa que logró mantener quizás durante mayor tiempo esta característica de la democracia política, eh, teniendo una libertad muy superior a la de los otros países europeos. Voy a empezar esta clase o esta charla con un texto que me parece maravilloso de Francisco Petrarca en una carta que le dirige a Pietro da Bologna. Se alegra la augusta ciudad de Venecia, único hotel en nuestros tiempos de libertad, de justicia y de paz, único refugio de los buenos y único puerto donde, azotados por todas partes por la tiranía y la guerra, los barcos de los hombres que intentan liderar una vida pacífica, una ciudad rica en oro, pero más en fama, poderosa en fuerza, pero más en virtud, fundada sobre mármol sólido, pero sobre cimientos más sólidos de armonía civil, firme e inmóvil, y mejor que por el mar del que está rodeada, por el de sabiduría, por la sabiduría prudente de sus hijos puestos a salvo, o por el de la sabiduría prudente de sus hijos puestos a salvo. Bien, de ahí que, como ven, este apelativo tan bello de la Serenísima no es un apelativo gratuito. Venecia había obtenido tanto por el recurso de la guerra como por el recurso de la paz el control de muchos de los territorios que eran necesarios para su comercio y que eran además imprescindibles para que Venecia pudiera incrementar los ingresos de su gobierno. Esto era fundamental, hay que decirlo, me perdonan la redundancia, específicamente porque son los capitales públicos los que le permiten tener una flota potente y mantenerse, digamos, a la vanguardia en la dinámica de la guerra. Para que una ciudad pueda tener paz, sobre todo en estos siglos, es fundamental que sea capaz de intimidar a sus rivales y de imponerse por medio de las armas. Y en cuanto a los intereses venecianos, era clarísimo que los más importantes tenían que ver con la expansión en el mar, porque esto le permitía desarrollar esta red comercial que la hacía ya famosa en toda Europa. En términos de los territorios continentales, vamos a ver que Venecia va a lograr crecer, consolidarse gracias a su habilidad política para mantener digamos, reguladas las ambiciones de sus vecinos, de los otros municipios que estaban situados en el centro y norte de Italia. Quienes están familiarizados con la geografía italiana y con la geografía económica italiana saben con toda claridad que el norte de Italia siempre ha sido más dinámico, es el territorio que se industrializó primero, es el territorio de mayor flujo comercial, es el territorio de mayor desarrollo cultural en básicamente casi toda la historia de Italia hasta el siglo XIX, mientras que los territorios centrales están bajo el influjo del papado y esto también les da un músculo político, económico y social significativo, pero también les hace particularmente ambiciosos. Entre los siglos XIV y XVI, muy especialmente, bueno, eso es un eufemismo de los siglos X en adelante, pero muy especialmente en estos siglos que vamos a conocer como el periodo de la Edad Moderna, como el periodo del Renacimiento, las ciudades italianas son muy ambiciosas en términos de expansión. Estas ambiciones van a empezar a disminuir después del siglo XVI y XVII por la presencia de grandes potencias extranjeras al interior de la bota itálica que hacen que se regulen las posibilidades expansionistas. En 1339 vamos a encontrar que la marca treviñana, que es la que estamos viendo aquí en rojo,
eh, fuera dedicada a Venecia. ¿Qué quiere decir una marca? Una marca es un marquesado, es una frontera. ¿Y qué está dentro de esa marca? Pues están Vigonovo, Treviso, Esprignano, el Vittorio Veneto, Conigliano, Gladene, ¿sí? O sea, Oderzo, una serie de territorios ya bastante importantes. Esta marca le había sido cedida a Venecia por los Scaligieri debido a la victoria que tuvo Venecia junto con la Liga Anti-Scagliera y que le dio a Venecia sus primeras posesiones en tierra firme en la periferia de la ciudad. De 1393 a 1438, Venecia administró la Polesine en Brenta, gracias a un préstamo que la ciudad de Venecia le concedió a Nicolás III de este. El 28 de abril de 1404 se produjo la dedicación espontánea de la ciudad de Vicenza, situada en los Paduanos, me perdonan. La razón, Vicenza encontraba una mejor cobertura, una mejor protección por parte de Venecia y una gran protección de parte de Venecia en relación con la expansión que venía teniendo Milán. El 18 de mayo de 1404, Belluno también se entregó espontáneamente al dominio de la República de Venecia. Idénticamente estaba en ese momento huyendo de la expansión del milanesado que se estaba básicamente haciendo con la mayor parte de los territorios del norte de Italia. El 24 de junio de 1405 tuvo la dedicación de Verona y esta dedicación fue de una manera completamente distinta. Se debió justamente a que las tropas venecianas avanzaban rumbo a la ciudad. Entonces, digamos que se tomó la decisión muy saludable de pactar la paz en lugar de tener que enfrentar la guerra. Aquí tenemos la región del Véneto, que como ustedes pueden ver está constituida por Belluno, Treviso, Venecia, Padova, Rovigo, Verona y Vicenza. Esta va a ser la extensión territorial que va a tener Venecia, como vamos a ver a continuación. Italia está en guerra durante todo el siglo XV. Desde Italia está en guerra casi que siempre. Desde que salen los romanos en el 476, Italia se va a mover permanentemente en una serie de tensiones. Mientras haya una potencia grande controlándola, esas tensiones tienden a desaparecer o a desdibujarse, pero cuando no hay una gran potencia amenazando o controlando los territorios tienden a reacomodarse. Y de esta manera vamos a encontrar que hay una guerra, que es la guerra de Padua contra los Carresi, que concluye y el 19 de noviembre de 1405 las tropas venecianas que habían apoyado a los Carresi entran en Padua. Después de este ingreso de las tropas venecianas sobre Padua, tras un asedio que había durado más de un año, entonces Venecia se da cuenta de que, ah, caramba, se ha hecho dueña de toda esta región del Véneto. Además, ha expandido sus propias fronteras hasta las fronteras del Friuli y de la Lombardía. Ahora vamos a ver cómo también esos territorios, sobre todo el Friuli, va a quedar en manos de Venecia.
Cae la ciudad de Udine en medio de estas guerras que se dan en el norte de Italia el 7 de junio de 1420 y esta vez la patria de Friuli queda anexada también a la República de Venecia. A fines del siglo XIV se va a dar un proyecto de paz que será la paz de Turín. La idea está en frenar a Milán. Milán se ha constituido en una verdadera amenaza ya les digo, se me acabó de ir el nombre de este Sforza, no es Ludovico, es el hermano de Ludovico, quien está desarrollando digamos, una expansión absolutamente sorprendente. Y la idea entonces es justamente la de poder evitar que Milán pueda construir un estado absolutamente grande en el norte de Italia y poner en riesgo a pues digamos, a los estados que están a su lado, o sea, que puedan eh, frenar las expansiones o el desarrollo de las otras ciudades. Para enfrentar a Milán, ¿sí? Y concretamente para enfrentar a Galeazzo María Sforza. La ciudad de Venecia va a traer una serie de grandes capitanes militares llamados condottieros. Entre ellos vamos a tener a Gatamelata, cuyo nombre era Erasmo Ganarni y que fue objeto justamente de que se le rindiera precioso homenaje que supone, ¿sí? Esta estatua ecuestre que estamos viendo y que fue nada más y nada menos que hecha por Donatello. Y vamos a ver también a Carmagnola, que es Francesco da Buscione. Perdón, corrijo, esta no es la de Gatamelata, esta es la de Carmañola. Fue la que puse en esta oportunidad porque es la que está situada en Venecia, mientras que la de Gatamelata está en Padua. Bien. Ya bajo el liderazgo del duque Francesco Foscari, quien fue duque entre 1423 y 1457, Venecia se hace a la conquista de los territorios de la Lombardía. Este señor es el creador en buena medida de Venecia. Gran parte de la belleza que nosotros vemos actualmente en Venecia, el Palacio Ducal, la Catedral, la Basílica de San Marcos, bueno, casi todas esas grandes obras maravillosas, muchas de las cuales son producto de la arquitectura gótica, fueron construidas o remozadas o renovadas o restauradas bajo el gobierno de Francesco Foscari, que además era un hombre de ciencias, era un hombre de historia, era un hombre de filosofía, era un hombre del Renacimiento. Y con este duque es con el que o con este dux, porque es que a veces me gusta decir mejor dux que duque, porque cuando uno dice duque piensa en una forma de gobierno que no es la forma de gobierno que fue propia de la ciudad de Venecia, porque los dux venecianos
realmente nunca tuvieron un ejercicio del poder que fuera totalmente autoritario o vertical, sino que fueron más bien unos representantes de la ciudad, líderes políticos de la ciudad. De ellos hablaremos mucho más adelante. Bien, para contrarrestar a Gian Galeazzo Sforza con su poderosa construcción del Estado milanés, Venecia concertó un acuerdo con Florencia. La relación entre Venecia y Florencia algún día la trataremos, es una relación muy interesante, pero hay que mirar que las dos ciudades tienen composiciones sociales completamente distintas y el acuerdo finalmente no logra cuajar, ¿sí? Aquí estamos viendo el Duomo de Milán, otra ciudad con una historia fantástica que ojalá más adelante nos arriesguemos a recorrer. En 1433 se va a firmar la paz de Ferrara y Filippo Maria Visconti se va a ver obligado a ceder Brescia, que estamos viendo, y Bérgamo, y luego con la paz de Cremona de 1443 se va a ver también forzado a entregar otras tierras que van, digamos, a ser tomadas por Venecia gracias a que la ciudad va a contar con el auxilio de un capitán mercenario que será Scaramuccia dar Forli, ¿sí? Este pirata va a ayudar notablemente a Venecia en sus andanzas militares. En 1454 se firma otro tratado de paz. O sea, cada tratado de paz lo único que nos indica es la presencia irrecusable de la guerra. La guerra estaba allí a la vuelta de la oreja todo el tiempo. En este momento, entonces ya no Gian Galeazzo, sino Francesco Sforza va a reconocer la frontera veneciana en Ada y esta frontera se va a mantener básicamente sin transformar a lo largo de casi, no un siglo, sino a lo largo de varios siglos. Todos estos éxitos venecianos se hacen bajo la dirección militar o la comandancia militar de Bartolomeo Coelloni, a quien se le crea maravilloso monumento ecuestre que va a ser hecho o realizado por uno de los grandes escultores del Renacimiento, Verrocchio. Y a Verrocchio nosotros lo conocemos fundamentalmente porque fue el maestro de Leonardo da Vinci. Para este momento de la historia son estas esculturas ecuestres las que adquieren mayor relevancia. Y aprovecho para hacer una intervención que me parece que es importante. Muchas personas quieren hacer lecturas de monumentos ecuestres. En algunos casos, creo que para algunas esculturas ecuestres posteriores a la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, se habla de que dependiendo de la alzada del caballo se establece el tipo de muerte que tuvo el jinete. Pero en las esculturas renacentistas esta convención no aplica. Lo que sí aplica es fundamentalmente el manejo de la rienda. Cuanto más suelta está la rienda, mayor poder tiene quien está cabalgando. O sea, eso quiere decir que el caballo va al ritmo del jinete sin que éste tenga que presionar. Bien, aquí estamos viendo entonces nosotros los territorios de nuestra querida Serenísima, o sea, los territorios que maneja la República de Venecia, incluyendo los territorios de la costa dálmata, que fueron capitales en su desarrollo y en su crecimiento. Bueno. Estando ya en el apogeo de su poder, Venecia va a controlar, como les decía ahorita,
la mayor parte de la costa adriática. Va a llegar a tener posesión de Creta y se convierte en una de las fuerzas comerciales más importantes de toda la cuenca mediterránea y del cercano oriente. Esto complementado, como les decía, con la expansión del territorio al interior de Italia, que le permite a la ciudad ir desde el lago de Garda, tomando también el río Ada y la ciudad de Rávena, hasta las ciudades de la Romaña. A principios del siglo XVI, la República no es simplemente una de las ciudades más importantes, estados más importantes de Italia, una ciudad de las ciudades más importantes eh, de estos territorios, sino que es una de las principales potencias de Europa. Esto para Venecia va a ser muy positivo y al mismo tiempo muy negativo. Estamos viendo una de las obras más bellas de Jacopo Bellini, quien fuera el maestro de, no, Jacopo y Juan Bellini, quien es uno de los maestros más importantes de Tiziano, pero de esta obra volveremos a hablar más adelante. Bien, el que Venecia fuera tan poderosa tiene sus pros y sus contras. Sus pros, pues está teniendo mucha riqueza, eso le permite desarrollarse. Y su contra, pues se hace de enemigos importantes que están celosos de este desarrollo y que quieren frenarlo. Y estos enemigos tienen nombres muy propios y apellidos muy graves. Tenemos entonces a Luis XII de Francia, Maximiliano I de Austria y el nuevo y recién llegado Papa Giuliano de la Rovere, a quien conocemos mejor como Julio II y a quien recordamos especialmente por la cúpula de la Capilla Sistina que hizo pintar a Miguel Ángel y las estancias papales que encargó a Rafael Sanzio. Estos tres señores crean una alianza, la Alianza de Blois, que va a estar dirigida nada más y nada menos que contra la Serenísima, y la crean el 22 de septiembre de 1504. En 1508, el emperador Maximiliano de Austria, quien fue el padre de Felipe el Hermoso y el abuelo de Carlos V, intentó ingresar a Italia a través de Cadore, pero fue derrotado, por lo que tuvo que pedir una tregua. Esta victoria de Venecia, que debió sellar su seguridad, su tranquilidad y su alegría, se convirtió en lo contrario, se convirtió en el sello de su aislamiento. Nadie quiere a Venecia porque es demasiado rica, porque es demasiado bella, porque es demasiado poderosa. El 10 de diciembre de 1508, la Liga de Cambrai unió al Papa Julio II, al rey de Francia Luis XII, al emperador Maximiliano, al rey Fernando II de Aragón, a Inglaterra, a Saboya, a Mantua y a Ferrar en contra de Venecia. Florencia, entre tanto, se quedó en una posición de neutralidad, esperando a ver cómo se movían las aguas. Venecia quedó entonces en medio de una cuña. Por un lado, a este lado, los enemigos externos, a este otro, los enemigos italianos. Cuando digo externos, estoy hablando fundamentalmente de los turcos, por el otro lado, los italianos. En medio de esta situación, pues hubo fuga de capitales, muchos nobles, muchos ricos burgueses decidieron bajar la guardia y muchas de las ciudades continentales del Véneto, personas que eran el patriciado de Verona y de Vicenza y de las otras ciudades del Véneto, también decidieron que era preferible aliarse a los franceses y entregarle a los franceses las llaves de sus ciudades de una manera muy amistosa para esta manera, para así evitar un sitio
o una toma violenta. Esto sumió a Venecia en una situación verdaderamente dolorosa y desesperada. Se enfrentó con sus enemigos en Nadelo el 14 de mayo de 1509 y salió vencedora, perdón, no, y salió derrotada por los franceses. Eso lo leí primero y después lo cambié, qué pena. Salió derrotada por los franceses. En ese momento, los nobles de la ciudad dijeron, la vamos a entregar, es preferible rendirnos, es preferible no sufrir, pero el pueblo no pensó lo mismo. Y particularmente un peletero de nombre Marco Caligiaro se rebeló y rebeló al pueblo de Venecia al grito de ¡Viva San Marco! Esto hizo que el ardor volviera a las venas de los venecianos y ellos planearan un contraataque y con este contraataque lograran lo que se pensaba que no era posible, que fue derrotar al ejército del emperador en Padua. Entre tanto, el Papa Julio II, que era el amigo del emperador fue Maximiliano I, supuestamente no se querían mucho, y del rey de Francia, Luis XII, decidió que no, que tanta amistad de las ciudades del Véneto con los franceses no le parecían correctas y empezó a identificar que el rey de Francia era una amenaza mucho mayor que la Serenísima, porque tenía un potente ejército dispuesto a cruzar a través de Milán y Sado hacia el reino de Nápoles y las dos Sicilias, que era una vieja aspiración histórica de los franceses y que querían recuperarla porque la habían tenido por allá en el siglo XII. Así que el Papa mandó sus enviados a Venecia y les dijo, mire, si la ciudad hace un acto de humilde sumisión al papado, si me muestran sus respetos, si me muestran su eh, cariño, pues entonces yo podría reconsiderar mi alianza. Y entonces el Papa promovió una nueva alianza en la que esta vez fueron convocadas Inglaterra, España, el Imperio y la Santa, y se llamó, y digamos, y Venecia, para ir en contra de Francia. Y esta alianza se llamó la Santa Liga. La Santa Liga, pues, presionó a los franceses y obligó a los franceses a retirarse. Para ese momento, el emperador Maximiliano I, que no le caía muy bien al Papa, tan no le caía muy bien al Papa que el Papa nunca aceptó coronarlo como emperador, por lo cual él no pudo transmitir su título a su hijo o de su defecto a su nieto de manera hereditaria. Quería quedarse con toda la región del Véneto. Entonces el Papa pensó, no, pues si huyendo de la cruz vas más pesada la hallarás. O sea, no, no me quedo con los franceses, se me quedan los austríacos, tampoco le pareció correcto. Además, porque esta región pagaba nada más y nada menos que un tributo anual de 30.000 florines, de los cuales, digamos, 200.000 iban a las investiduras papales, es decir, a los delegados eclesiásticos. Léase al Vaticano, que en ese momento estaba en plena renovación, estaban construyendo San Pedro, bueno, usted ya se imagina, tenía ciertos gastos el Papa, además de que tenía un ejército en pie. Así que el Papa mandó a sus delegados a donde él, a la ciudad de Venecia y le dijo que por favor, si tenían que, perdón, pero aquí cometí un error, lo tengo que corregir. Eh, Maximiliano quería quedarse con el Veneto. En ese momento el Papa está a favor de Maximiliano. Me perdonan, pero es que mi Papa cambia mucho de posición y quiere que Venecia apoye esas pretensiones porque Maximiliano le va a dar 200.000 florines. Le manda sus delegados a Venecia, pero Venecia ya no quiere con Maximiliano
sino que piensa que puede ganar más de un acuerdo con Francia. Así que se toma la tarea de expulsar a los delegados imperiales y a las tropas imperiales de Verona y de la Lombardía para que estos territorios vuelvan a pertenecerle. La noche del 21 de febrero de 1513, en medio de este rifirrafe de ir y venir en este conflicto, muere Julio II. La muerte de Julio II pone a rodar las tornas y de nuevo retransforma toda la política local italiana, porque en ese momento queda abierta la posibilidad de que hay un cónclave y mientras se define quién va a ser el papa, hay una ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad la van a tratar de aprovechar Francia y Venecia, y especialmente, digámoslo así, Francia, que va a usar este tiempo para liberar de los ejércitos del imperio, su antiguo aliado, a todos, a los territorios de Milán y quedarse con Milán, ¿sí? Esto va a darse aprovechando que los imperiales se hayan, digamos, privados de uno de sus apoyos más importantes, que era Roma. Pero no va a ser tan fácil, porque los ejércitos de Maximiliano se van a dedicar a la tarea de tomar pequeños castillos y Maximiliano les dice a sus tropas: vivan de lo que consigan en el campo de batalla. Es decir, saqueen, pillen, secuestren, hagan lo que necesiten para tener los recursos para sobrevivir. Y esta situación va a ser muy dolorosa para algunas regiones, especialmente en el Friuli. Y, por ejemplo, Venecia va, digamos, a tener que tomar determinaciones tales como permitir que algunos de sus aliados se rindan antes de que sufran las penas y las condiciones tan duras que les imponen los saqueadores, como fue el caso de Friuli con las milicias Frangipane, porque Frangipane era un hombre que, para obtener el dinero que estaba cobrando, le sacaba los ojos, le cortaba las manos a la gente más pobre. Es decir, no lo hacían necesariamente con los que tenían los recursos, sino con los más pobres, y hacían sufrir mucho al pueblo. Entonces Venecia dijo: no, ríndase y nosotros vamos a seguir la campaña. Y en efecto siguió la campaña y la ganó. La ganó y acabó con esas milicias Frangipane, y ya se pueden imaginar lo que le hicieron a Frangipane y a los suyos. Bien, entre tanto, como les digo, Venecia tiene que campear dos situaciones difíciles. Por un lado, la situación en Italia, que es muy complicada, y por el otro lado, la situación externa, porque en la parte externa los turcos habían ganado muchos de los territorios que los latinos les habían quitado a los bizantinos. Después de la Cuarta Cruzada en 1202 o 1204, Bizancio nunca se pudo recuperar. Y los turcos, que originalmente habían sido selyúcidas, o sea, los de Selyuk, ahora habían sido reemplazados por un nuevo pueblo, un nuevo grupo también túrquico, que son los turcos otomanos. Y los turcos otomanos fueron grandes navegantes y estaban dispuestos a pelear duramente el dominio del mar. Y usaban toda clase de artimañas, entre ellas una muy antigua, que es la piratería. Así que los venecianos van a tener que enfrentar al turco en una serie de batallas que van a ser muy desgastantes. Y cuando los turcos tomen Constantinopla en 1453, van a ver los venecianos bloqueado el paso hacia Oriente. Y no solo eso, sino que en respuesta a ese bloqueo, los reinos de Portugal y de España, por carambola, por Cristóbal Colón, van a desarrollar unas nuevas rutas de navegación valiéndose de los instrumentos que
se han desarrollado como son las velas, los timones, las brújulas, los astrolabios. Algunos existían desde antes, pero por ejemplo la vela, el astrolabio, no, la vela del timón, no, eran algo verdaderamente nuevo que permitía que estos barcos estuvieran en mar abierto durante mucho más tiempo y aprovecharan la energía del viento y sin desorientarse. Entonces se abren las rutas atlánticas y la apertura de las rutas atlánticas fue un golpe del que Venecia nunca se pudo volver a recuperar. Es decir, fue algo que la fue dejando marginada y además de marginada con el problema en la casa, es decir, además de que se fugaron, se perdieron las posibilidades de hacer más capitales, todavía los venecianos no han cambiado los referentes de pensamiento y además, aunque los cambian, no lo pueden evitar, ellos ya están en la mira de los turcos, porque los turcos tenían clarísimo que primero era Constantinopla y después era Venecia. Bueno, por ahí en el camino van a meter a Viena, pero Venecia fue el objetivo por el cual también se metió a Viena en el paquete. O sea, la idea era tomar la ciudad de Venecia porque era un polo de desarrollo y era la entrada completa hacia Occidente. Así que tuvieron que pelear duramente. En 1571 perdieron Chipre y ese mismo año, sin embargo, lograron atisbar una victoria que fue más épica que real, que fue el triunfo en la batalla de Lepanto, donde encontramos que el medio hermano de el rey Felipe II, el hijo ilegítimo de Carlos V, una figuración extraordinaria y lideró los ejércitos que estuvieron conformados por barcos venecianos, españoles, genoveses, saboyanos, pontificios y de los caballeros de Malta para enfrentar a la flota turca el 7 de octubre de 1571. Como les digo, esta va a ser una batalla pírrica, a pesar de que le va a dar grandes éxitos o, digamos, grandes logros al arte, que se verá embellecido con las obras de Tiziano, haciendo la exaltación de la batalla, porque muy pronto los territorios vuelven a caer en manos de los turcos y la batalla les ha costado básicamente un ojo de la cara. En 1669, tras lo que fue la guerra de Candia, es decir, la guerra de Creta, la ciudad de Venecia pierde también contra los turcos la isla que había sido, digamos, parte de su fortuna y parte de su alegría. Sin embargo, entre 1683 y 1687, bajo el mando de Francesco Morosini, los venecianos van a lograr una victoria significativa al tomar la isla de Morea en el Peloponeso, pero tan solo la van a poder sostener durante unos cuantos décadas porque la van a perder de nuevo en 1718. 18, sí, sí, 1718. Entre tanto, Venecia no ha perdido el tiempo del todo. Los venecianos son gente práctica. Se han dado cuenta a tiempo de que el comercio ya no va siendo lo que era y se han desplazado, especialmente los patricios venecianos, hacia los territorios del continente para dar lugar a la adquisición de grandes villas o de grandes propiedades a las que van a convertir en el continente veneciano, encontrando nuevos espacios o nuevos nichos de oportunidad que les permiten un desarrollo significativo a nivel económico y mantener la ciudad. La ciudad no cae como otras ciudades italianas, como en algún momento Siena, en un vórtice del que no se puede recuperar. Entre otras cosas, pues más adelante vamos a hablar de los episodios de la peste en Venecia, pero fueron mínimos, no fueron tan graves como en otros lugares.
En el siglo XVIII ya Venecia es una ciudad tal como es hoy en día, una ciudad bella, refinada, entregada al arte, a la cultura, a la arquitectura, a la literatura. Y su territorio, además de el territorio que hoy en día reconocemos como la ciudad de Venecia, estaba compuesto también por el Véneto, el Friuli, Istria, Dalmacia, Kotor, parte de Lombardía y las Islas Jónicas. Tampoco era que lo hubiera perdido todo, pero todo lo bueno algún día se acaba. Y tras 1070 años de vida independiente, el 12 de mayo de 1797, en medio del curso de la guerra internacional surgida tras la Revolución Francesa y como consecuencia de que el gobierno del el gobierno, sí, el gobierno del directorio hubiera tomado la decisión de enviar a la región de Italia a un jovencísimo general de nombre Napoleón Bonaparte, la ciudad de Venecia caía bajo las tropas de este general y tenía que rendirse al ultimátum que éste le imponía. El dux Ludovico Maní fue obligado a abdicar. El mayor concilio, que era la organización por la que la ciudad se gobernaba, fue disuelto. Se proclamó el gobierno del municipio provisional de Venecia, en tanto Napoleón iba haciendo realidad su sueño de crear la llamada República Cisalpina, volviendo los territorios de Venecia a la antigua configuración política que habían tenido durante el Imperio Romano. A partir del 16 de mayo de 1797, Venecia sufrió toda clase de estropicios. Fue dura y brutalmente saqueada, tanto en términos de los palacios como las casas, como las instituciones y los espacios públicos. La famosa cuadriga de la que vamos a hablar más adelante cuando nos refiramos a San Marcos, que había sido robada o traída por los venecianos desde Constantinopla, fue a parar a Francia, así como una inmensa cantidad de obras de arte que luego fueron repatriadas gracias a los convenios que zanjaron el fin del periodo de las guerras napoleónicas que tienen que ver exactamente con el Congreso de Viena. Con el Tratado de Campornio, que fue el tratado con el que se finiquitaba este primer tramo de enfrentamientos entre Austria y Francia, Venecia, digamos, la condición de provisional de la administración veneciana se cesó y Venote, Friuli, Istria, Dalmacia, Kotor y las Islas Jonias fueron cedidas a Austria. Con el tratado también así como les digo, fueron cedidos todos a Austria. Inmediatamente, a partir de ese momento, la provincia veneciana de Austria nace y va a comprender todos estos territorios y los va a poner bajo el gobierno de un hombre bastante interesante, pero de vida muy corta, que fue Francisco II de Habsburgo y Lorena. Desafortunadamente, Francisco de Habsburgo y Lorena murió, como les decía, muy rápido porque era un hombre con muy buen talante para el gobierno. Y los austríacos entran en la ciudad el 18 de enero de 1798. El impacto para la ciudad fue enorme. Se sintió muy golpeada y sobre todo moralmente, ¿no? Muy afectada. El 30 de noviembre de 1799, el cónclave finalmente tras la muerte del Papa anterior, va a elegir al Papa Pío VII. Pío VII será el Papa que corone, bueno, coronar es un eufemismo a Napoleón, el que lo case con Josefina. Y el Papa inmediatamente se reunió en Venecia, este conclave se reunió en Venecia, en el monasterio de San Giorgio. Ya cuando se firmó la paz de Presburgo
del 26 de diciembre de 1805, el Imperio austríaco renunció a la provincia veneciana que fue cedida al reino de Nápoles. Perdón, hay algo que es importante y hay que decir que el Papa estuvo, a pesar de los intereses de Roma en contra de Venecia ancestralmente, esta elección resultó bastante favorable a Venecia, entre otras cosas porque el hecho de que el cónclave se diera en la propia ciudad, pues favoreció una cierta simpatía del Papa hacia ella. Como les decía, la dominación francesa sobre Venecia fue tremendamente dura porque durante el periodo napoleónico a la ciudad se le impusieron muchas normas que estaban acordes con la política francesa y ello llevó, entre otras cosas, a que se cerraran muchos de los monasterios que operaban en la Serenísima, que se desconsagraran las iglesias y, como les digo, se despojaran muchas de ellas de sus grandes tesoros, unas obras de arte extraordinarias, y las iglesias fueran usadas para uso militar o civil. Bien, el 29 de noviembre de 1807, Napoleón volvía a entrar triunfante en Venecia y se quedaba en la ciudad hasta el 8 de diciembre. Entre las cosas que los franceses hicieron durante este ingreso en Venecia, cuando ya Napoleón es el emperador, cuando ya no es simple y llanamente un, digámoslo así, un general en funciones, porque lo que pasa es esto, Napoleón viene a Italia, tiene una campaña que es quizás una de sus campañas, si no la mejor de sus campañas en todos los tiempos, es súper exitosa, además muy difícil, y Napoleón tiene el plan ya de poner a Austria contra las cuerdas, pero el gobierno de París no se lo permite. Así que es por eso que los austríacos vuelven a tomar Venecia. Pero cuando Napoleón ya ha pasado el consulado, se vuelve otra vez el emperador, vuelve y toma los territorios italianos y convierte a Italia en algo así como su pequeño reino. Reparte las coronas italianas entre la gente de su familia y él mismo se pasa una estadía muy larga en Italia, haciendo, como les digo, adquisiciones artísticas para Francia, porque el saqueo más serio se va a dar, perdón, en este momento, no en el anterior, y me corrijo, no porque ese fue un tiempo realmente más bien corto, 1797, sino ahora en 1807. Entre las cosas que se hicieron en Venecia para esto fue que se derribó la iglesia de San Geminiano y se creó la Procuraduría Novísima y luego se crearon también estos jardines que serán los jardines reales que van a hacerse donde estaban los horreos de Terranova y se van a crear los jardines napoleónicos. Decir, básicamente cambia la fisionomía de la ciudad en aras de una nueva mentalidad. Después de la retirada de los franceses, ya la retirada definitiva, pues la ciudad recuperará algunos de esos espacios, pero va a mantener algunas de las obras que se realizaron durante el dominio francés. En 1811, la Marina franco-veneciana va a ser derrotada frente a la isla de Lisa por la Marina inglesa. Y durante la campaña italiana de la Sexta Coalición, en la que ya entran Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, ¿sí? Vamos a encontrar que va Napoleón a enviar a Venecia como virrey a su hijastro Eugenio de Beauharnais. Este va a ser quien se encargue de proclamar el estado de sitio de Venecia el 3 de octubre de 1813. El 13 de noviembre, el ejército austríaco, apoyado por la Marina inglesa, impone un durísimo bloqueo a la ciudad de Venecia. Venecia para ese momento estaba agotada, acabada. Estaba víctima del tifus, del hambre, y pues no era que estuviera tan solidaria con los franceses. Al fin del cuento, era una
ciudad invadir, que iba a ser rescatada por nuevos invasores. No era un futuro muy alentador, pero por lo menos era algún tipo de futuro. Lo cierto es que tras el bloqueo, el 20 de abril de 1800, o sea, el bloqueo no, el bloqueo no fueron 7 días, fue tras el bloqueo que venía desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, de 6 meses. Venecia, de poco menos de 6 meses, Venecia va a abrir la puerta a los soldados austríacos, gracias, entre otras cosas, a que se logra franquear el abandono por parte de la ciudad de la guarnición francesa. Empieza entonces un segundo periodo de dominación austríaca. Y para Venecia esto pues va a ser algo terriblemente doloroso, porque el sueño de recuperar su autonomía no se cumple. Después de la restauración, tras el periodo napoleónico, el 9 de junio de 1815, el Congreso de Viena, Venecia pasa a ser parte del Reino de la Lombardía Véneto y se convierte en una de las dos capitales de este reino, que va a ser al mismo tiempo, digamos, capital del reino y capital de la provincia. Bien. Y aquí empieza una nueva historia. La invasión de Napoleón Bonaparte generó algo que se creía casi que imposible para los italianos, generó la idea de una identidad común. Le retornó al concepto de la necesidad de unificarse. La unificación había sido un sueño de algunos, pero realmente las diferentes ciudades, las ciudades más potentes, habían intentado rehuirla, entre otras cosas porque muchas de ellas temían que en caso de una unificación Roma se convirtiera en la soberana. Lo cierto es que para 1848, estando Venecia siendo parte del reino de la Lombardía y del Véneto, las aguas políticas se agitan y se agitan mucho. Se agitan mucho porque 1848 es un momento crítico en el que hay una conciencia nacionalista ya formada en la mayor parte de las sociedades europeas. El mapa de Europa ha cambiado mucho tras las guerras napoleónicas y hay pueblos enteros que quieren que vuelva a cambiar, esta vez en su propio favor. Los milaneses son uno de los primeros en dar el paso hacia la rebelión y se rebelan contra la ocupación austríaca. Entre tanto, el Piamonte, unido a la Lombardía y con Venecia a la cabeza, decide dar un apoyo sustancial a la rebelión de Milán. Pero Austria tiene en ese momento el control de Europa. Para 1848, Austria es uno de los estados con mayor trascendencia en la política europea. Y esto, digamos que hace que las cosas se vuelvan muy complicadas y que terminen siendo vencidos por el general conde Radetzky. Para ese momento, las condiciones de los ejércitos italianos son muy malas, además porque pues no han tenido autonomía como para constituir un mejor ejército. Pero mientras está dando esta insurrección en el norte de Italia, en Roma también hay agitación. Y la agitación romana tiene una característica muy especial, y es que tras ella está Mazzini. Y Mazzini es un hombre clarividente, es uno de los grandes genios detrás del resurgimiento de la unificación de Italia. Él es un republicano de corazón, ha tenido, digamos, bastantes vínculos con el pensamiento francés y por tanto, pues no es muy católico que digamos, lo que obliga o fuerza
la vida del Papa, que en ese momento es Pío IX. Obviamente, en 1850, estando para ese momento en el trono de Francia, Luis Felipe de Orleans, un hombre que ha sido puesto allí por una revolución en 1830 y que supuestamente debería tener una vocación bastante democrática, pero que no quiere romper la tradición de la República Francesa en el sentido de una mayor alianza o cercanía a la Iglesia Católica. eh, para no granjearse conflictos con las potencias europeas que en ese momento se están moviendo en el tono de la Santa Alianza. Él termina apoyando al pontífice y ayudándolo a retornar. El nacionalismo es una forma de pensar el mundo y de pensarse a sí mismo que arranca en el siglo XVIII. Arranca con dos vertientes. Una es la vertiente de Sieyès, que dice que nación son todos los individuos que se someten a la misma ley. Esta forma de pensamiento va a influenciar particularmente las revoluciones del siglo XIX, que son las de 1820, 1830 y 1848. La otra forma de entender el nacionalismo es la forma conservadora de Herder, que es un pensador alemán que dice que la nación trasciende al individuo, es espiritual y por ello innata, y que va a plantear que los fundamentos de la nación están en los valores de la tradición y que tiene que ver entonces con el origen, con el idioma, con la religión, con estas, digamos, comprensiones que tienen un origen mucho más localista y que implican, entre otras cosas, compartir una historia en común. Este modelo, el modelo de Herder, es el modelo que opera o que funciona en el caso del Resurgimiento italiano. Y así vamos a mirar que las dos visiones que van a estar presentes, digamos, en el concurso de este proceso histórico, pues van a reñir, van a enfrentarse en un momento o en otro. Y finalmente, estas dos visiones van a hacer que el proceso sea mucho más complejo de lo que originalmente se quiere. La ciudad de Venecia no pudo evitar hacer parte del proceso de la unificación italiana y el 17 de marzo de 1848 los patriotas venecianos se levantaron y liberaron a Daniele Manin y Niccolo Tomasco, quienes estaban presos por sus luchas y sus reclamaciones de índole nacionalista. Cuando los austríacos se retiraron a partir de este levantamiento de la ciudad, la ciudad de Venecia acabó por unirse con todas las ciudades más importantes del continente, que eran las ciudades más importantes de Italia, no las de todo el continente, sino las ciudades del continente italiano. Y se propusieron respaldar o apoyar específicamente la idea de un Estado unificado de Italia. Resulta que pues esta iniciativa de los italianos no fue muy bien asumida ni por Francia ni por Austria, porque eran estados a los que les interesaba que este proceso no se diera. Y de esta manera los franceses mandaron a un grupo de tropas para que intimidaran a los italianos. Todas las ciudades de Italia retrocedieron ante el avance de los franceses, menos Venecia. El 2 de abril, la asamblea de la ciudad decidió que era necesario continuar resistiendo tanto a los austríacos como a los franceses y que era importante, sí, era importante mantener el horizonte político
Esto lo hicieron en contra de las demandas populares, porque pues, la gente del pueblo veía que iba a ser muy difícil realmente sostenerle el frente de guerra o el frente militar a los austríacos. En efecto, entre el 4 y el 26 de mayo de 1849, los austríacos tomaron el control del Forte Marghera y empezaron, digamos, a presionar duramente a la ciudad durante 4 meses. Durante esos 4 meses, Venecia se vio reducida al hambre y tuvo que sobrellevar una tremenda epidemia de cólera. El 23 de agosto, Manin, quien estaba al frente del gobierno de la ciudad, depone sus poderes y en favor del municipio. Lo hace contando con el soporte de sus conciudadanos de que le van a dar amnistía general y que le van a ayudar a exiliarse. Y luego de que él sale de la ciudad junto con sus colaboradores, la ciudad se rinde a los austríacos. Entre tanto, pues es que Europa está, digamos, de guerra en guerra. En los otros lugares de Italia, de Europa, donde también se estaban dando luchas de carácter nacionalista, pues básicamente estas facciones fueron derrotadas en todos y en cada uno de los lugares. Esto pasó en Checoslovaquia y esto ocurrió también, digamos, en relación los territorios de los Balcanes. Solamente Venecia seguía en pie de lucha. Tras esto de un tiempo de, digamos, relativa paz y arranca la Tercera Guerra de Independencia y finalmente el plebiscito del 21 al 22 de octubre de 1866, perdón, va a sancionar la anexión de Venecia al naciente Reino de Italia. Y a partir de ahí, digamos, Venecia estará acompañando, encabezando, liderando y apoyando el proceso por el cual este reino se termina de constituir. Pero no todo es tan terrible para Venecia. Ya Venecia, después de 1866, queda unida a Italia. Entonces, ha sorteado este periodo tan difícil de su historia en que está bajo los unos y los otros. A partir de los finales del siglo XIX, Venecia ve transformarse su situación política y económica de una manera radical. Aparece una clase dirigente interesada en traer a la ciudad los beneficios de la industrialización. Venecia empieza entonces a constituirse en sede de un importante grupo de industrias o de empresas, como la fábrica de betún de Salomón de Rothschild. Vamos a ver que se construye el primer gasómetro en San Francesco de la Vigna. Vamos a encontrar que Vincenzo Stefano Breda abre los astilleros de la zona de Santa Elena y Eugenio Cantoni abre la fábrica de algodón veneciana. Pero no me puedo saltar a dos o tres personajes que son muy importantes. El primero fue Filippo Grimani. Filippo Grimani fue un hombre visionario que precisamente promovió e impulsó a esta nueva clase dirigente que va a estar constituida por hombres como Piero Foscari, Giuseppe Volpi, Achilles Gavia, Vittorio Sini, todos los cuales van a hacer importantes inversiones en la consolidación de estos nuevos centros productivos. Y vamos a ver que además la ciudad va a abrir espacios para la inversión extranjera, de forma que va a empezar cada vez más a consolidar un poder que viene desde ella misma.
como parte de este proceso, en 1917 va a crear un nuevo puerto, va a ampliar su puerto, va a generar una sociedad portuaria industrial y va además a lograr conectar sus entornos productivos con los que tiene en las tierras del continente y así van a ser, entre otras cosas, el centro es industrial de Márgara, que va a ser creado por las políticas económicas de este tiempo y que va a tener el impulso muy especial del industrial y político Giuseppe Volpi, que era el conde de Misurata, y también por los aportes del conde Vittorio Cini. Venecia, vamos a encontrar que va a sufrir, sin embargo, de una situación que la va a afectar y es que va a tener, digamos, no va a tener suficiente gente, no va a tener eh, tanta gente como para poderse seguir expandiendo hacia la periferia. Y esto va a llevar a que la ciudad se mantenga fundamentalmente como ciudad dentro del entorno de la laguna. Y con esto cerramos por hoy. Era una clase mm, era una clase un poco caballo, era la clase más dura de todas las que tenemos para hacer. La de la próxima semana ya es más turística, ya vamos a recrear mucho, mucho, mucho la vista porque vamos a encontrar espacios absolutamente asombrosos. Cuéntenme cómo nos fue.